Perfecto. Entonces, mi nombre es Viviana Cintrón, nuevamente, estudiante del programa graduado de traducción y estudiante colaborador del Centro para la Excelencia Académica. Junto con mis compañeros María y Fidel, le damos la bienvenida a la continuación del ciclo de competencia académica, Comunicación Efectiva, y el webinar de hoy se titula La oración completa, técnicas de lingüística aplicada. El doctor Héctor Aponte Alequín nos ha notificado que no podrá asistir sincrónicamente a la actividad por razones personales. Sin embargo, él nos ha dejado el webinar pregrabado y este será presentado en el día de hoy. Por ende, le estaré presentando dos videos. El primero sería la presentación del material didáctico con explicaciones del profesor y el segundo contiene unos ejercicios de prácticas del material aprendido. ¿Okay? Estaré a la disposición de ustedes durante todo el webinar y de haber alguna complicación pueden notificarlo en el chat. ¿Okay? Entonces, el primer video se titula Requisitos para la oración completa, en el cual el recurso comparte técnicas para identificar y corregir frases que no son oraciones a partir de la lingüística aplicada a la redacción. ¿Okay? Antes que todo, les voy a hablar un poquito sobre el doctor Héctor Aponte Alequín. El doctor Héctor Aponte Alequín es lingüista, periodista, educador y especialista en lengua y literatura hispánicas. Tiene un doctorado en estudios hispánicos, una maestría en lingüística general y un bachillerato en comunicación con concentración en información y periodismo, y una segunda concentración en lengua y literatura hispánicas. Además, está certificado en educación a distancia y avalúo del aprendizaje estudiantil. Es catedrático auxiliar, adjunto en los programas de cursos medulares e información y periodismo en la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, donde también colabora ofreciendo cursos subgraduados y graduados de lingüística y traducción en la Facultad de Humanidades. Anteriormente fue catedrático auxiliar adjunto del Departamento de Estudios Hispánicos de la UPR en Calley, donde creó un curso de redacción para medios digitales y ofreció el curso de lingüística hispánica dirigido a docentes, hispanistas y redactores. Ha publicado 6 investigaciones arbitradas de variación sintáctica en el español caribeño, entre otros temas de comunicación y lingüística. Además, fue maestro cooperador en la Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico, UHS, y tiene 11 años de experiencia como periodista a tiempo completo, 9 de ellos como reportero y editor de mesa en el diario de circulación nacional Primera Hora, para el que sigue colaborando ocasionalmente. En 2016 se encargó de la supervisión lingüística de la serie de textos para la Escuela Superior en Español de Santillana, Puerto Rico. Desde entonces también ofrece talleres de comunicación, periodismo, lingüística, educación en español y avalúo del aprendizaje. Entonces, como les había mencionado, les estaré presentando el primer video que nos dejó el profesor. Así que sin más preámbulos, les dejo entonces la presentación. Hola, soy el profesor Héctor Aponte. If you wear glasses or contacts, you must see this. An award-winning... Disculpen por los anuncios. Hola, soy el profesor Héctor Aponte Alequín y en este video exploraremos cuáles son los requisitos para que una frase funcione como oración completa en español. Exploremos la siguiente oración estímulo. Se acercan los Juegos Olímpicos Río 2016 y es grato recordar a las figuras que marcaron la historia del deporte puertorriqueño, así como destacar los eventos que han dejado su huella para siempre en la memoria de nuestro país.
Al leer estas dos frases o este pequeño párrafo, este breve párrafo, nos preguntamos si realmente funciona la información que nos indican. Al parecer, la intuición nos dice que una de las dos falla. Esta es la segunda oración, así como destacar los eventos que han dejado su huella para siempre en la memoria deportiva de nuestro país. Fíjense que si aislamos esta frase del párrafo, no tiene ningún sentido. Si no existiera la primera oración y esta oración estuviera aislada, así como destacar los eventos que han dejado su huella para siempre en la memoria deportiva de nuestro país, no comunica ningún mensaje, no tiene un sentido máximo. Por lo tanto, no es una oración. Ahora, no podemos dejarnos llevar por la intuición, porque esta prueba que acabo de hacer no es 100% efectiva, no va a funcionar siempre, no es categórica. Por lo tanto, en esta presentación estudiaremos algunas técnicas para identificar cuando hemos cometido este fallo, el hecho de forzar una frase a ser oración completa sin que realmente lo sea. El primer paso es explorar cuál es el problema. Ya ese paso lo cumplimos. Nos falta contestar qué lo causa. Luego de contestar qué lo causa con una pizca de teoría, resolveremos cómo identificarlo y cómo corregirlo. ¿Qué causa que la oración no sea completa o que esa frase no sea una oración y la estemos forzando a hacer oración colocándole una letra mayúscula y un punto, cuando en realidad no lo es? Por último, practicaremos un poquito y les daré información sobre dónde conseguir más práctica y más explicaciones formales. Las fuentes de esta presentación son el español y la lingüística aplicada y la nueva gramática básica de la lengua española. Estas son las portadas de estos libros por si les interesa buscarlos e invertir un poquito en gramática. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para la oración? Los materiales teóricos nos indican que hay ciertos mitos acerca del sujeto y el predicado. Estos mitos, por alguna razón que yo desconozco, les confieso, se han propagado en la enseñanza de la escuela elemental y superior y nos confunden al momento de redactar. El primer mito es que una frase no es oración porque no tiene sujeto. Es decir, usar la presencia o ausencia de sujeto como criterio para juzgar si una frase es oración o no es oración. Este es un mito. Nos lo demuestra la siguiente frase. Estas imágenes representan la imaginación, el placer y la tortura. El ejemplo número 13 tiene sujeto, estas imágenes, pero no es una oración. Por lo tanto, el hecho de que no tenga sujeto no es suficiente para juzgar que una frase sea una oración o no sea una oración. Podemos tener frases con sujeto que no son oraciones, así que el sujeto no es tan poderoso como creemos. Hay algo que es más poderoso o más importante, tiene más jerarquía que el sujeto. El segundo mito es que si ya tiene un verbo, es oración. Pues tampoco. Podríamos pensar que el verbo es más poderoso que el sujeto, es cierto, lo es, pero no basta con que haya un verbo. Miremos el ejemplo 14. Representando la imaginación, el placer y la tortura. Es una oración. El verbo no tiene tiempo gramatical, no está conjugado. Representando, como veremos enseguida, es un gerundio, así que para poder expresar una acción o un estado, necesita un verbo auxiliar que tenga una marca de pasado, presente o futuro. Ya somos conscientes de los mitos acerca de este tema y cómo pueden nublar nuestro entendimiento. Ahora procederemos a conocer los requisitos mínimos para que una frase sea oración. Estos requisitos tienen una estructura jerárquica excluyente. ¿Qué significa jerárquica excluyente?
que si el primer requisito se cumple, debemos pasar al segundo para verificar que el segundo se cumpla. Y si el segundo se cumple, debemos pasar al tercero. Ahora bien, si el primero no se cumple, para de contar, no es oración. Si el primero se cumple, pasamos al segundo. El segundo no se cumple, para de contar, no es oración. ¿Bien? Pronto lo veremos con práctica y lo tendrán un poco más claro de manera concreta. El primer requisito es que esa frase tenga un verbo. Pero no basta con que haya un verbo. Ese verbo tiene que tener tiempo gramatical. Y en este aspecto debemos concentrarnos bastante, porque hay unos verbos en español o unas formas verbales que no tienen tiempo. Estas son el infinitivo, el gerundio y el participio. Y antes de que se asusten con estas palabras, no se asusten, no se preocupen. Infinitivo no es otra cosa que los verbos que terminan en ar, er, ir. Gerundio son los que terminan en ando, endo. Y participio los que terminan en ado, ido. Los verbos que tienen estas terminaciones realmente no tienen tiempo gramatical, no expresan cambio en el estado de cosas del mundo. Para hacerlo, para poder expresar tiempo, necesitan de un auxiliar que sí tenga tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros informamos que iremos a un sitio, no decimos ir a un sitio, decimos voy a ir a un sitio. Voy está en presente y la frase voy a ir significa un futuro. Cuando decimos lloviendo, no decimos lloviendo y ya. Decimos está lloviendo, estuvo lloviendo o estará lloviendo. El tiempo se marca realmente en estar, estará, estuvo, está, y no en lloviendo. Lo mismo con hado, ido. Estoy dormido, estoy aburrido. El estoy marca que el presente, estoy aburrido. Pero si digo estuve aburrido, estaba aburrido, en el estar, estaba, estuve, se marca un pasado. De manera que estas formas, si aparecen solitas, si aparecen aisladas, no tienen tiempo gramatical. Hay que añadirles un verbo que tenga tiempo, que es usualmente el auxiliar, pero que también puede ser otros tipos de verbos que acompañen a esta forma sin tiempo. El tercer requisito es que el alcance de este verbo con tiempo gramatical no esté obstruido o bloqueado por la partícula que se conoce como se o cláusula en teoría lingüística. Las cláusulas son palabras como que, cómo, cuándo, sí y partículas equivalentes que conectan o vinculan partes de la oración. Estas partículas son tan poderosas que bloquean el alcance de un verbo. Quizás ahora no lo tengan claro, pero ya mismito lo vamos a ver cómo opera este requisito. El cuarto requisito es que el verbo no esté en un inciso, y para saber qué son incisos hay otro video, así que los exhorto a buscarlo, o que ese verbo no esté en información antepuesta al principio de la oración, no esté en una información que esté antes del sujeto encapsulada o marcada como un antecedente. Por último, para que sea oración, ese verbo tiene que tener sus requisitos semánticos completados. Sus requisitos semánticos tienen que tener una representación morfosintáctica. Ay, profesor, ¿qué es esto? Esto es muy complicado, yo no soy lingüista, no entiendo. No se preocupen, vamos a explicarlo claramente. El requisito 5 se refiere a que los protagonistas de la predicación estén ahí. Veámoslo con ejemplos. Hay verbos como comprar que necesitan dos protagonistas, alguien que compre y lo comprado. Si falta lo comprado, automáticamente nos lo vamos a ver. Gastón compró café, Gastón compró café. Pues ahí comprar tiene sus dos protagonistas, quien compra y lo comprado. Otros verbos son como nacer, que solamente necesitan un protagonista. Nació la bebé mula. Pues la bebé mula nació, ya tiene todo lo que necesita y se forma una oración. Brillar también necesita una sola cosa, la computadora brilla. Tú brillas como estudiante. Pues solamente con tú y con la computadora ya se forma una oración. Tú brillas, la computadora brilla.
Tenemos también verbos como regalar y donar, que necesitan 3 protagonistas. Alguien que regale, lo regalado y qué se regala. Y a quién se regala, perdón. O donar, quién dona, lo que se dona y a quién se le dona. En el caso de regalar, podemos decir, Gastón regaló una computadora a la institución. O Gastón donó una computadora a la institución. Quien dona, Gastón, computadora, lo donado a la institución a quien se le dona. Este es el último requisito. Después que verificamos que que la oración tenga verbos, que tenga tiempo, que no esté bloqueado ese verbo, que no esté en un inciso, entonces verificamos si se cumplen sus protagonistas. ¿Cuáles son las personas o las cosas que se ven afectadas por el verbo, por la predicación? Fíjense que el español incluso tiene verbos que no necesitan ningún protagonista, como amanecer. ¿Por qué amanecer se convierte en oración solamente cuando se conjuga? Amaneció. Amaneció es un verbo, es una sola palabra y ya es una oración. ¿Por qué? Porque cumple con los primeros 2 requisitos. Hay un verbo y tiene tiempo gramatical. Ya con esos 2 requisitos, amaneció o amanecerá se convierte en una oración. De hecho, ese tipo de verbos es el que prueba teóricamente que estos requisitos son funcionales. Procedamos a verificar cómo operan estos requisitos en el ejemplo que ya exploramos, para poder explicar por qué llegamos a la conclusión de que esa frase que empezaba así como no es una oración. Se acercan los Juegos Olímpicos Río 2016 y es grato recordar a las figuras que marcaron la historia del deporte puertorriqueño, así como destacar los eventos que han dejado su huella para siempre en la memoria deportiva de nuestro país. Hace un rato concluimos que la segunda frase no es una oración. Ahora podemos poner a prueba esta frase en relación con los requisitos mínimos. El primer requisito es que tenga verbo. ¿Tiene verbo? Sí, destacar. Destacar es un verbo. Así que el primer requisito se cumplió. Sin embargo, destacar termina en ¿qué? Ar. Así que es un infinitivo. Y cuando vamos adelante, no hay ningún otro verbo que sea auxiliar que le dé tiempo a ese infinitivo. Por lo tanto, no tiene tiempo gramatical y automáticamente se invalida como oración. Deja de ser una oración. Veamos las siguientes oraciones para practicar este concepto. Un invento innovador que ha cambiado la vida de los estudiantes. Esta fue una frase que extraje, la aislé, la separé de unos párrafos que asigno en el curso de redacción básica para medios de comunicación. Pues este invento innovador que ha cambiado la vida de los estudiantes, ¿es una oración o no es una oración? Primer requisito, ¿tiene verbo? Sí, tiene verbo. A. Segundo requisito, ¿ese verbo tiene tiempo? Sí, A tiene el tiempo de presente. Ha cambiado junto como frase, implica un pasado, representa un pasado, pero el verbo a de haber está en la forma gramatical de presente, por lo tanto tiene tiempo gramatical. Sin embargo, no es una oración. ¿Por qué? Porque cuando verificamos el tercer requisito, que ese verbo no esté bloqueado por una partícula como que, miramos hacia la izquierda para ver si hay una partícula como que, si, cómo, cuándo, y efectivamente la encontramos. Hay un que está obstruyendo el alcance del verbo. Es decir, el verbo no tiene alcance libre, está esclavizado por una cláusula, por el que. Ese esclavizado es una metáfora, no me citan literal. Así que no es una oración. ¿Cómo podemos convertirlo en oración? Pues tenemos que eliminar el que y darle un sujeto que tenga un poquito más de sentido. En este caso, sustituir el un, lo sustituimos por este. Este innovador invento ha cambiado la vida de los estudiantes. Ahora sí tenemos una oración en la que hay un verbo con tiempo
y tiene, ese verbo con tiempo, tiene un alcance libre. No está bloqueado u obstruido por una cláusula, por una se, por un qué, por un cómo, por un cuándo, por un sí. Felicidad porque conseguimos una oración. Acompañado por un manual detallado para obtener el aprovechamiento de todas sus funciones. Esta es otra oración que aislé a propósito de un trabajo de redacción que asigno en este curso, en el curso de redacción básica para medios de comunicación. ¿Es oración o no es oración? ¿Qué tenemos que verificar primero? Que tenga verbo. Vamos a ver si tiene verbo. Pues parece que acompañado es un verbo, pero ¿qué problema tiene? Termina en ado y no tiene un verbo auxiliar. Así que es un participio, no puede funcionar como verbo. Si como quiera queremos continuar y no nos rendimos, nos encontramos con obtener. Pero obtener está en infinitivo, está en ar, er, ir. Y tampoco hay un verbo auxiliar u otro verbo que le dé tiempo gramatical. Por lo tanto, podemos concluir que no es una oración. El verbo no tiene tiempo gramatical. Fíjense en el uso de los dos puntos para anticipar una explicación o una ampliación o una verificación. En otro video explico ese uso de los dos puntos. ¿Cómo la podríamos convertir en oración? Pues si es un participio sin tiempo, hay que darle un auxiliar o un verbo que le dé tiempo gramatical, que se lo provea, que lo ayude, que lo auxilie. En este caso utilizamos viene. Viene acompañado por un manual detallado para obtener el aprovechamiento de todas sus funciones. En contexto, en el contexto de un párrafo, esa oración funciona aunque el sujeto esté omitido, porque si sabemos el referente, en este caso era un invento, los estudiantes se inventan un producto y lo describen para tratar de promocionarlo. En este caso, ese producto se infiere que está mencionado en la oración anterior. Y esta oración funciona en español porque en español las oraciones pueden tener sujeto omitido. Es más importante que haya un verbo con tiempo. En este caso lo hay. Viene, está en presente y no está bloqueado, obstruido por ninguna cláusula. Tiene alcance libre. Así que conseguimos una oración completa. Y este ejemplo es el clásico de los estudiantes. Un grupo de fabricantes de sombrillas se topó con un problema en el recinto de Río Piedras, ya que el clima es inestable. ¿Cuál de las dos frases es la que falla? La segunda. Hay estudiantes que me preguntaban, profesor, pero ¿por qué una oración nunca puede comenzar con porque o nunca puede comenzar con ya que? Ya lo sabemos. Esta frase no es una oración porque ese que de la frase ya que está bloqueando el alcance del verbo. ¿Cuál es el verbo aquí? Es, ya que el clima es inestable, es el verbo que tiene tiempo gramatical de presente, pero el que de ya que está bloqueando su alcance. ¿Cómo podemos resolver este problema? Simplemente, en lugar de comenzar con ya que, comenzamos con una equivalencia léxica del recinto de Río Piedras. Es decir, con una frase que nos ayude a referirnos al recinto de Río Piedras y vincule las ideas de las dos oraciones. Un grupo de fabricantes de sombrillas se topó con un problema en el recinto de Río Piedras. En este campus, el clima es inestable. Y ahora tenemos una oración completa al final de este grupo de dos oraciones, en lugar de comenzar ya que el clima es inestable. Para practicar, hagamos lo siguiente. A continuación aparecen 4 ítems. Algunos contienen 2 frases, otros contienen solo una. Intenten leerlas y verificar cuál de las frases falla y si es una oración, si no es una oración y por qué. Esta oración no comunica efectivamente, debido a que no refleja la técnica de la sencillez. Este ítem tiene 2 frases. ¿Cuál de las dos no es una oración y por qué? Lo que facilita el proceso de la transcripción de créditos. El ítem 5 será una oración. Verifiquemos los requisitos.
Es importante leer bien las instrucciones. Tener en mente que pueden ocurrir accidentes. De las dos frases de la oración del ítem 6, ¿cuál de las dos es oración? ¿Cuál no es oración? Un sobo con una crema que difumine un aroma tranquilizante que permita olvidar hasta el último recuerdo de ese desastroso sentimiento. Es parte de un trabajo de redacción relativo a la publicidad, así que el contenido es un poco llamativo. ¿Cuál de esas frases del ítem 7 será una oración o no será una oración? Verifiquémosla con los requisitos. Luego que tengan su respuesta, pasen a la próxima parte del video. Denle pausa si quieren ahora, porque en la próxima parte verificamos y revelamos cuáles son las respuestas. Entonces, le acabo de dar pausa al video para que puedan ¿verdad? Hacer la práctica que nos dio el recurso. Así que háganlo a su tiempo y entonces me pueden indicar en el chat cuando estén listos para proseguir con el video, ¿ok? Lo voy a mantener ahí. Los que hayan concluido el ejercicio me lo notifican para entonces continuar. Igualmente, ¿verdad? Le estaré presentando otro video que tiene una duración más o menos de 19. Perfecto, gracias, Angie. Igual, Juan. Que también contiene otros ejercicios de práctica, así que este es solo el primero. ¿Okay? Perfecto. Pues entonces, si ya los otros culminaron, pues puedo proseguir. Bien. Esta oración no comunica efectivamente, debido a que no refleja la técnica de la sencillez. ¿Cuál de las frases es la que no es una oración? La segunda. La primera tiene el verbo comunicar. Esta oración no comunica, está en presente, así que tiene tiempo gramatical, no está en un inciso, no está bloqueado por qué, no hay ningún qué que lo bloquee, ni ningún sí, ningún cómo, ningún cuándo, y tiene sus protagonistas. Esta oración, para comunicar, solamente se hace falta esta oración. Así que la primera frase del ítem 4 sí es una oración. Ahora la segunda tiene el verbo refleja, es un verbo, segundo requisito, ¿tiene tiempo gramatical? Sí, presente. Pero cuando miramos a la izquierda nos topamos con un que, y ese que bloquea u obstruye el alcance del verbo reflejar. Por lo tanto, no permite que tenga alcance libre para formar una oración. Debido a que no refleja, no es una oración. Lo mismo sucede en el ítem 5 con facilitar. Facilita es un verbo, está en presente, pero cuando miramos a la izquierda,
está obstruido por la cláusula ¿por qué? Por lo tanto, estas oraciones aisladas, si yo estoy escribiendo un párrafo y tengo una oración así y extraigo esa oración para formar un calce o un título, no me va a servir porque no es una oración completa. Ítem 6. Es importante leer bien las instrucciones, tener en mente que pueden ocurrir accidentes. La primera frase del ítem 6 es una oración. Tiene un verbo. ¿Cuál es el verbo? Es, está en presente, ser en presente es. Tiene verbo, tiene tiempo gramatical, no está en un inciso, tiene sus protagonistas. Sin embargo, la segunda frase comienza con un verbo en infinitivo que no tiene un auxiliar u otro verbo que le dé tiempo. Así que no sabemos si está en pasado, en presente y en futuro. Conclusión, no puede formar una oración completa. Si lo aislamos para redactar un nuevo texto a partir de esa oración, no funciona porque realmente no es una oración. No tiene tiempo gramatical. Y por último, un sobo con una crema que difumine un aroma. Cuando nos topamos con el verbo difumine, nos damos cuenta de que tiene tiempo gramatical, pero una vez más miramos a la izquierda y está obstruido por la partícula que, por la cláusula que. Más explicaciones y prácticas, si les gustó, si les aburrió, si no lo entendieron, si quieren saber más. Los exhorto a matricularse en el curso COPU 4136, Redacción Básica para Medios de Comunicación. Es un curso que los estudiantes de bachillerato pueden tomar como electiva, si lo consiguen. El curso graduado Link 6015, Producción de Textos, en el programa graduado de Lingüística de la Facultad de Humanidades, o el curso TRAT 6452, Sintaxis Superior Española 2, en el que se trabaja con el sintagma verbal y se discuten exhaustivamente estos requisitos aplicados a la redacción y la corrección de textos. Si les interesa un taller particular sobre estos temas, se pueden contactar con este servidor al correo electrónico hector.aponte2@upr.edu. Gracias por su atención y su compromiso con la buena redacción. A mis estudiantes, mucho ánimo. Cualquier pregunta en las horas de oficina, en la plataforma virtual o en el correo electrónico. Hasta la próxima. Hola, soy el profesor Héctor Aponte Alequín y en esta ocasión tendremos quiz. No, ok. Ahora sí. Entonces, ya culminamos el primer video. No sé, ¿verdad? Si tienen dudas o preguntas, ya el profesor ahí dejó su correo electrónico, ¿verdad? De haber alguna u otra duda relacionada al tema. Ahora nos vamos a dirigir al segundo video. Ya les había mencionado que tiene una duración de 19 y medio, más o menos 20 minutos. Y es una práctica breve de oración completa, en el cual se discutirá un ejercicio para aplicar en la identificación de oraciones completas técnicas de lingüística aplicada. ¿Okay? Vamos a hacer más o menos ¿verdad? La misma dinámica que hicimos con el ejercicio anterior. Ya vi un poquito del video, así que en el minuto 4 lo voy a detener para que entonces puedan hacer los ejercicios y, ¿verdad? Hacemos básicamente lo mismo. Me identifican en el chat ya cuando ustedes hayan completado el ejercicio y por ahí proseguimos, ¿ok? Incluso, ¿verdad? Les voy a estar enviando unos ejercicios en el correo electrónico que el profesor nos dejó, así que incluyendo, ¿verdad? La clave para que así ustedes puedan seguir practicando. Yo sé que la lingüística puede ser un poco tediosa, así que la práctica es clave. Así que sin más preámbulos, les voy a enseñar la segunda parte del webinar. Y me retiro.
Hola, soy Héctor Aponte Alequín y discutiré contigo la oración completa a partir de una práctica breve. El contexto de este video es el siguiente, es una continuación del video que tienes en YouTube en mi canal, Requisitos para la oración completa, y se da como una discusión de algunos ejercicios que se asignan en cursos como Copu 4137, Link 6355 y otros cursos que ofrezco. Practiquemos entonces, discutamos ese ejercicio. Las instrucciones nos indican que debemos preguntarnos, ¿es una oración o no es una oración? Y luego debemos justificar esa respuesta. Es decir que sí es una oración, decir que no es una oración y por qué de tu respuesta. 21. Para la juventud distraída y fuera de las calles, una gran oportunidad de una buena educación gracias a su esfuerzo y una beca deportiva. 22. Ignorantes, ya que antes de graduarnos y hasta después, creemos que la universidad será un paso fácil. Observemos que en cada una de estas secuencias, cuando las leemos en voz alta, nos damos cuenta de que algo falla. La intuición lingüística de hablantes nativos del español nos indica rápidamente que son secuencias que no tienen sentido completo. Ahora, ¿cómo podemos refrasear ese sentido completo, reconceptuarlo de manera práctica a través de las técnicas que aprendimos en el video anterior sobre los requisitos mínimos para la oración completa? ¿Cómo podemos poner de manera concreta esa noción abstracta que sin darnos cuenta percibimos de que no son oraciones con sentido completo? Veamos. Oración 21, ¿es oración o no es oración? O bueno, secuencia 21, ¿es oración o no es oración? Definitivamente no es una oración porque incumple con el primer requisito. No hay un verbo para la juventud distraída y fuera de las calles, una gran oportunidad de una buena educación gracias a su esfuerzo y a una beca deportiva. Cuando analizamos cada una de las palabras de esta oración, o de esta secuencia, mejor dicho, no encontramos ninguna de la categoría verbal. 22. Ignorantes, ya que antes de graduarnos y hasta después, creemos que la universidad será un paso fácil. Definitivamente no es una oración. En este caso, hay verbos, nos encontramos con graduarnos y creemos. Sin embargo, el primer verbo, que es graduarnos, está bloqueado por la partícula que. No es una oración, incumple con el requisito 3, que bloquea el alcance verbal. En este caso, buscamos el primer verbo, que es graduarnos, y cuando miramos a la izquierda nos damos cuenta que está bloqueado, interceptado, obstruido por la partícula que. De modo que esta no es una oración tampoco, una oración completa. Prosigamos. Este concepto también tiene otro significado: tener la oportunidad de volver a revisarlo. Por eso es esencial educarse y conocer los principios éticos del mundo laboral. 23. Este concepto Entonces, como les había mencionado, pueden intentar hacer estos ejercicios. Ya saben que, ¿verdad? Identifican si sí es una oración, si no, y el por qué. Y entonces me notifican en el chat cuando lo hayan completado. ¿Okay? Estaré aquí.
excelente. Ya tenemos una persona que ha completado el ejercicio. Juan, muchas gracias. Liliana, igual. Entonces voy a revelar las contestaciones, ¿ok? También tiene otro significado. 24, tener la oportunidad de volver a revisarlo. 25, por eso es esencial educarse y conocer los principios éticos del mundo laboral. ¿Son oraciones o no son oraciones? Veamos. 23. Este concepto también tiene otro significado. Sí, es una oración completa. Cumple con los requisitos. Cuando nos encontramos con tiene, nos damos cuenta que es un verbo. El verbo tiene tiene tiempo gramatical, valga la redundancia, está en presente, tiempo gramatical de presente simple, tiene. Cuando miramos a la izquierda, no hay ninguna partícula del tipo que lo esté obstruyendo, que esté bloqueando o interceptando su alcance verbal. Y todos los protagonistas de esa oración se encuentran. Tenemos que quién tiene el concepto y qué tiene otro significado. Así que contamos con los dos requisitos, los dos subrequisitos de un verbo transitivo. Para tener necesitamos alguien que tenga o algo que tenga y algo tenido. Y esta oración los contiene. De modo que cumple con todos los requisitos para hacer una oración completa. Y ustedes me preguntarán, pero profesor, pero esa oración no tiene sentido completo porque no se entiende, porque uno no está descontextualizada. Pues claro que sí, el sentido no depende solamente del nivel de la oración. El sentido, para que haya coherencia, requiere del párrafo, del contexto. Pero eso no es lo que estamos buscando en este ejercicio editorial, en esta tarea de edición. Estamos editando para que sean oraciones completas, no para convertirlas en párrafos. Por lo tanto, el objetivo de nuestra tarea editorial va a definir cuál es la técnica que aplicamos. En este caso, lo único que quiero es que sea una oración completa en el nivel sintáctico. No me interesa contestar preguntas de sentido, de sentido más amplio, porque ese sentido más amplio, esa coherencia probablemente estará en las oraciones anteriores y en las oraciones posteriores. Recuerden que este es un ejercicio de oraciones aisladas, es un ejercicio controlado. ¿Por qué lo controlamos? Porque miren lo que sucede. Cuando las frases que no son oraciones se incluyen dentro de un párrafo, como las otras oraciones compensan lo que le falta, pues las ignoramos y dejamos de escribir oraciones completas. Por lo tanto, en estos cursos, a propósito, aislamos esas frases para provocar, para obligarnos a redactar oraciones con sentido completo. ¿Por qué? Porque en la redacción actual, determinada por el Search Engine Optimization, lectura, la persona que lee de manera aislada y fragmentada, y a veces extraemos oraciones que colocamos en imágenes o que fragmentamos a propósito. Por lo tanto, ese ejercicio de extraer, de aislar, de derivar uno de los componentes del texto, pues ese ejercicio requiere que ese componente tenga sentido mínimo, no dependa del anterior o del siguiente, o sí dependa del anterior y del siguiente para su sentido amplio, pero que si se aísla tenga sentido mínimo. Eso es lo que no sucede con 24, tener la oportunidad de volver a revisarlo. Pues si yo saco la oración 24 y la coloco debajo de una foto o de una gráfica, no tiene ningún sentido. Pero si digo, tendremos la oportunidad de volver a revisarlo, pues fíjense que ahí sí tiene sentido, porque coloco el dibujo o el gráfico y debajo dice, tendremos la oportunidad de volver a revisarlo, pues me está haciendo una invitación. Por eso es que esta frase, tener la oportunidad de volver a revisarlo, la 24, no es una oración. Incumple el requisito 2. Tener no tiene tiempo gramatical. Una vez le colocamos tiempo gramatical, adquiere sentido mínimo. Se tiene la oportunidad de volver a revisarlo. Tendremos la oportunidad
de volver a revisarlo, tenemos la oportunidad de volver a revisarlo, tendrán la oportunidad de volver a revisarlo, etcétera. Fíjense cómo el tiempo gramatical, junto con la persona y con el número, pero más importante el tiempo, porque no todos los verbos en español tienen persona y número, como lloverá. Lloverá pues tiene la persona genérica, que es la tercera singular, pero no se refiere a nadie que ejecute la acción de llover. Y no tiene número, no podemos decir lloverán o habían llovido, a menos que utilicemos una licencia poética, a menos que esté en literatura, metalingüísticamente. De modo que una vez el verbo contiene tiempo gramatical, es que adquiere verdadero sentido para formar una oración. 25. Por eso es esencial educarse y conocer los principios éticos del mundo laboral. ¿Es oración o no es oración? Sí es una oración, cumple con los requisitos, el verbo es está aquí. Recuerden que este verbo es está en tiempo presente simple. Cuando miramos a la izquierda no está bloqueado porque esta frase está contenida en una coma. De modo que no se considera una frase conectora como qué, cómo, cuándo. Y el verbo tiene alcance libre. Por eso es esencial educarse y conocer los principios éticos del mundo laboral. Si es una oración, cumple con los requisitos. El verbo tiene tiempo y no está bloqueado. Ahora nos preguntamos, ¿y qué es ese eso? Pues ese eso estará descrito en las oraciones anteriores y podría ser un error de cohesión porque no es específico. Pero como eso no es lo que estamos mirando, por el momento lo ignoramos, no le prestamos mucha atención. Y fíjense que usé eso porque estoy hablando, no estoy escribiendo. 26. Es importante tener en cuenta las variables independientes o tener en cuenta las variables independientes es importante. 27. Se trata de un fenómeno difícil de categorizar. 28. Claramente apreciamos el amor, el agradecimiento y la alegría que se siente por la existencia de la palabra. Nuevamente, estos son otros ejercicios de práctica, así que pueden intentar hacerlos y entonces me notifican cuando lo hayan terminado. ¿Ok? Estaré aquí. Me notifican cuando hayan culminado. Bien, Denise, gracias.
Gracias, Sheila. Sneyanka, igual. Y saludos. Tatiana, muchas gracias. Ya yo completé el mío. Entonces, veamos, Melissa, muchas gracias. $26. ¿Es oración o no es oración? Sí, es oración. Cumple con los requisitos de la oración, de los requisitos mínimos para que una secuencia sea oración, siempre y cuando ese es podamos identificar que su verdadera posición es al principio de la oración. Cuando hacemos la prueba sintáctica, en muchas ocasiones escribimos de esta manera, colocando la frase verbal, como le llaman en la gramática tradicional, con función de sujeto. Tener en cuenta las variables independientes es importante. Sin embargo, si utilizamos la prueba de movimiento, la prueba de constituyente de movimiento, nos damos cuenta de que la verdadera posición de ese es al principio de la oración, porque esta es una frase declarativa genérica. Establece, es decir, plantea un statement y luego lo refuta. Es importante tener en cuenta las variables independientes. De esta forma nos aseguramos, además de que sea un statement, de que sea un planteamiento, de que sea un planteamiento adecuadamente redactado, nos aseguramos también de que sea una oración completa, porque coloca el verbo que tiene tiempo presente al principio en una posición en la que no va a estar bloqueado por ninguna otra partícula conectora, no va a estar obstruido su alcance temporal y verbal. Se trata de un fenómeno difícil de categorizar. Este es el 27. ¿Es oración o no es oración? Claro que sí. Cumple con los requisitos porque la frase se trata es una frase verbal que tiene tiempo gramatical. ¿Cuál tiempo? Presente. Presente simple. Se trata de un fenómeno difícil de categorizar. Profesor, pero eso no se entiende. ¿Qué es lo que se trata? No te preocupes, esta es una oración aislada. A propósito, es una oración completa, así que gramatical, sintácticamente cumple con sentido mínimo, pero su sentido amplio requiere de contextualizarla, ya sea en un párrafo, en oraciones anteriores y posteriores, o debajo de una imagen y de un gráfico que le provea coherencia, ¿verdad? Se trata de un fenómeno difícil de categorizar. Puede ser una frase que esté debajo de un gráfico, de un dibujo o de una imagen representativa de un fenómeno, eso mismo, difícil de categorizar en una investigación, en la presentación de una investigación o en un libro o en un cartel. Pero es una oración completa en el nivel sintáctico. 28. Claramente apreciamos el amor, el agradecimiento y la alegría que se siente por la experiencia, por la existencia de la palabra. ¿Es una oración? Claro que sí. ¿Cuál es el verbo de esta oración? El verbo principal. Apreciamos. No es que se siente el verbo principal, el primero que aparece es apreciamos. Claramente apreciamos el amor, el agradecimiento y la alegría que se siente por la existencia de la palabra. Tiene tiempo gramatical, presente o pasado, pretérito perfecto simple porque coinciden en la primera persona plural, el pretérito perfecto simple y el presente en la segunda persona, en la primera persona plural coinciden. Apreciamos ayer o apreciamos hoy. No está bloqueado porque claramente es una frase conectora protegida por la coma, establecida a través de una coma. Así que no se considera una conexión como qué, cómo, cuándo, etc. Por lo tanto, el alcance del verbo está libre. Observaciones. A veces los textos se nutren de secuencias lingüísticas que no son oraciones. Claro que sí, se pueden encontrar. Esta situación ocurre con columnas de opinión y otros subgéneros especializados. Además, en los textos literarios.
pero las columnas de opinión son parte de los textos que no son literarios y aún así tienen ciertas licencias estilísticas. Se permite, o desde el punto de vista del criterio de textualidad, de aceptabilidad, nosotras las lectoras aceptamos que, aunque no son textos literarios, tengan ciertas libertades. Ejemplo. Estas secuencias son en realidad enunciados. Comunican gracias a que pragmáticamente están condicionados por un contexto y una intención particular y se consideran licencias estilísticas, como ya expliqué. Ejemplos. Bravo. Tremendo encuentro. Arriba los universitarios. En la teoría actual, esa última, arriba los universitarios, no se considera una oración exclamativa, es un enunciado exclamativo. No es oración porque no tiene verbo, punto. Ejemplo de enunciados en una columna de opinión, esta de Julio Rivera Saniel. No señor, no se equivoque, Casablanca no, The White House. Fíjense que ahí no, en esas últimas dos frases no hay oraciones y terminan en punto final. Así, en inglés y con el mejor acento anglo posible. Si las primeras señales de la administración de Donald Trump son indicativas de algo, es de que aquello de Estados Unidos como nación pluralista que se siente fortalecida por la diversidad de sus ciudadanos y la riqueza de sus trasfondos culturales, podría ser cosa del pasado. Esas una, dos, tres, cuatro primeras frases que inician el párrafo no son oraciones, son simplemente enunciados que comunican, claro que sí, pero para que comuniquen dependen de su contexto, que es una columna de opinión. En un texto informativo o académico no se admitirían, ni en un texto profesional tampoco. Serían incumplimientos del criterio de textualidad, de aceptabilidad y también de informatividad un poquito. Y de coherencia y cohesión, claro está. Como siempre, casi siempre esos dos criterios se afectan si los demás están involucrados. Eso es todo. Terminé un poco abruptamente, de repente, pero es parte de tratar de reducir el tamaño y la longitud de los videos. Ya este tiene 19 minutos y estoy tratando de que sean un poco más breves. Muchas gracias. Cualquier duda me escriben o me contactan en la plataforma de gestión de aprendizaje que esté usando en ese semestre. Hasta luego. Entonces, ya con esto pues concluimos el webinar de hoy. Sé que, ¿verdad?, duró una horita. Les recordamos, ¿verdad?, que el recurso, el bendito, quiso participar de este webinar, pero por razones personales pues no pudo. Sin embargo, este webinar fue excelente, creo que aclaró muchas dudas, espero que para ustedes también. Por lo menos para mí personalmente. Incluso dejó su correo electrónico, así que de haber alguna duda, pregunta, pueden, ¿verdad?, comunicarse con él relacionado, ¿verdad?, con alguno de los temas que ha presentado hoy o de otros webinars pasados o webinars que se darán posteriormente. Así que, si muchísimas gracias por participar. Recuerde que este video va a estar en el canal de YouTube. Lo pueden encontrar como Centro para la Excelencia Académica en YouTube, en Instagram y en Facebook. Nos pueden seguir. Incluso, ¿verdad?, estos videos también él los tiene en la página de él personal. Así que si tienen más dudas o preguntas, pues pueden consultar los videos de él o seguirnos a nosotros, que también tenemos más videitos del profesor y tremendo recurso que es. Así que muchísimas gracias. Recuerden que recibirán el certificado y la evaluación. No olviden de contestar la evaluación y nos vemos en otros webinars. Bye bye.